Vamos a estar hablando de actualidad, de esta actualidad que nos golpea a nivel turístico más que a otros sectores de la economía argentina, obviamente también mundial, pero lo que es la hotelería y la gastronomía están realmente pero muy afectados en todo este tiempo y lo siguen estando independientemente de la reapertura de la actividad estival. Estamos con Graciela Fresno, la presidenta de FEGRA, a quien le agradecemos la amabilidad que tienen siempre con nosotros de estar aquí en el Diario de Turismo. Graciela, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Una situación realmente muy difícil, a pesar de que sanitariamente estemos mejor. A nivel económico, los hoteles y la gastronomía están en un estado terminal. Sí, la verdad que es cierto, si bien es verdad que el tema de los números del coronavirus mejoró, la situación que FEGRA representa, que es la hotelería y la gastronomía, la verdad que está en una situación muy crítica. Hemos hecho los relevamientos que hacemos mensualmente y de lo último que hemos sacado ahora en este mes de noviembre, la verdad de los hoteles en el país siguen estando cerrados, el que está abierto trabaja al 6,7% de ocupación y la gastronomía trabajando a un 35% de promedio. La verdad que es una situación muy compleja, más del 90% declaran que están absolutamente endeudados y que no pueden subsistir si se les quita lo que hasta ahora hemos venido teniendo como ayuda, que fueron las ATP, ¿no es cierto? Así que es una situación muy compleja. Por lo menos para que se pueda pasar este tiempo, volver a retomar en algún momento, por lo menos parte de la actividad que había hasta el 2019, que tampoco era buena, pero digamos en este contexto, llegando a esa situación se estaría bien. Sí, claro, ya veníamos de un 2018-2019 difícil, y bueno, el coronavirus y la pandemia y el aislamiento lo terminaron por estropear todo, ¿no? Lo poco que había se cayó. La verdad es que hoy en día la situación es catastrófica, es muy crítica, muy crítica. Ahora empezamos una temporada de estival, de verano, que va a ser difícil, distinta de todas las que se han vivido en la historia. Esa poquita bocanada de aire que se le puede dar al sector va a ser para algunos destinos, porque todos los destinos, todas las ciudades, todas las localidades, todas las provincias de la República Argentina no tienen temporada estival. Claro. Entonces hay muchos lugares, como la Capital Federal, por ejemplo, es uno, donde la ciudad de Buenos Aires no recibe turistas en el mes de enero y febrero. Es todo al revés, es la época baja, y como digo capital, digo otros lugares en el país. Claro. Entonces, y dentro de lo que sí reciben, la temporada tampoco va a ser como el resto de los años. Hasta la semana pasada, en la costa atlántica, en algunos lugares, había un porcentaje de reservas de un 40% hasta ahora. Entonces, no va a ser una temporada fácil tampoco. Obviamente usted me dice, tendrán algo de temporada y eso será mejor que no tener nada, sí, seguro, pero tampoco es la panacea, ¿no? Y eso al lado de los otros 3 lugares donde tampoco va a haber ni siquiera eso, temporada. Lo que pasa es que también se planteó esto del previaje y algunas alternativas realmente que fueron interesantes y hubo un presupuesto importante del Ministerio de Turismo de la Nación con el tema del previaje. El tema es que hubo y sigue habiendo tantas incertidumbres. Claro. ¿Quién lo quiere contratar? Que terminó con una contratación muy baja. Claro, bueno, nosotros también hemos hecho ese relevamiento y hemos tenido hacia un 34% son los últimos números que relevamos de venta con previaje para la hotelería en el país, en el relevamiento que hemos hecho. O sea, es muy poco. Una herramienta que pretendía ser importante, interesante, de hecho es buena, es bien pensada. Lo que sucede es lo que usted dice, ahí hay una gran incertidumbre, una gran preocupación de parte de la gente y la gente no compró, o sea, no se volcó masivamente a buscar esa herramienta, ¿no? Sí, de hecho todavía siguen cambiando algunos requerimientos para entrar en distintos destinos, porque no están todavía firmes y estamos a 5 de diciembre. Ahora, ustedes han planteado esta posibilidad de que se pueda continuar con las ayudas desde el Estado, porque hemos visto que en estos días, en algunas informaciones periodísticas, el gobierno estaba viendo la posibilidad de sentarse y tomar en cuenta, digamos, esta prolongación, pero todavía no están determinados los sectores. Bueno, sí, nosotros lo venimos diciendo, para nuestro sector, si no hay ATP, va a ser un desastre, o sea, los cierres van a ser
se van a contar por docenas, decenas, centenas, o sea, va a ser un desastre. Tenemos una ley de sostenibilidad del sector turístico que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre, por lo tanto tendríamos garantizado la ATP hasta esa fecha, pero después de esa fecha, el 1 de enero, vamos a estar igual que hoy, con lo cual estamos pidiendo la prolongación de los ATP. Hemos hecho una nota y un pedido de audiencia al jefe de gabinete porque está en sus manos eso, explicándole que la situación de nuestro sector sigue siendo crítica y va a seguir siendo crítica. ¿Por qué? Porque para nosotros es importante, para mover los hoteles, es necesario la presencia del turismo. Claro. El turismo externo, el turismo extranjero, no está. El año pasado tuvimos 7 millones de turistas extranjeros en la República Argentina. Este año no están, desaparecieron. Y el año que viene, hasta que no se normalice el mundo con el tema de la vacuna, tampoco van a estar. Y el movimiento interno, primero, que no alcanza, pero además tampoco está liberado. Es decir, la gente no es que viaja tranquilamente por el país, no funciona así. Por lo tanto, la hotelería depende de eso. La hotelería no trabaja con el vecino de la casa de al lado. Claro. Trabaja con el flujo turístico, nacional e internacional. Y esas son las dos cosas que están, digamos, afectadas seriamente. Y para ponerlo en contexto, para ponerlo en números, se perdieron hasta el momento 225.000 empleos en todo este tiempo de pandemia. Y es un porcentaje muy alto que las empresas hoteleras y las gastronómicas, cantidad de empleados, y esto también va a repercutir en toda la economía nacional. Y seguro, la gente que por cierre de la empresa quede en la calle, el Estado después va a tener que asistirla de alguna manera. Claro. Entonces, más vale asistan a la empresa para que no tenga que cerrar, y no tengan después el Estado que hacerse cargo de un desocupado más. Me parece que esa es la lógica. Y estamos hablando de un sector que es crítico. Acá hay muchas actividades que nunca fueron críticas porque trabajaron igual o más desde el inicio de la pandemia, y otras que con el transcurso del tiempo se fueron recuperando. Pero no es el caso de la hotelería ni de la gastronomía. Y eso todos lo sabe el gobierno, lo sabemos todos, lo saben los organismos internacionales, lo saben el resto de los países que también están pasando por ello y se dan cuenta que la ayuda para este sector tiene que estar. Cuando uno tiene un emprendimiento hotelero, un emprendimiento gastronómico, tiene gastos fijos, impuestos y, digamos, un conglomerado de cosas que es muy difícil poder mantener, y sobre todo después de tantos meses de no tener actividades, es algo imposible. Claro, por eso nosotros tenemos el hotel que está cerrado desde el 30 de marzo, que hay muchos en esa condición, no facturó un peso desde ese momento y sin embargo tuvo que pagarle al personal, aún con los ATP hay una parte que hay que pagar los servicios, hay que pagar el ABL, hay que pagar los arreglos de las cosas que se rompen, hay un montón de gastos, aún con la puerta cerrada para mantener las estructuras. Entonces, eso si el Estado encima nos quita la mayor ayuda que teníamos, que eran las ATP, para poder pagar salarios, y no tenemos forma de despedir al personal, ni de suspenderlo por causa de fuerza mayor, ni de echarlo por causa de fuerza mayor, y existe una doble indemnización, a ver qué dice cuál es la fórmula para resolver este tema. Clarito. Graciela, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Diario de Turismo. Ojalá que esta situación vaya mejorando, que el Estado tome en cuenta para que tanto la hotelería como la gastronomía, como otros segmentos de la actividad económica argentina puedan mejorar después de esta pandemia que todavía la seguimos viviendo, no nos olvidemos de eso. Exactamente, ojalá que sí. Gracias, Graciela, hasta luego.